Buenas tardes, mi nombre es Eliodoro Argüello, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional en Bogotá. Y pues conjuntamente con los profesores de Palmira, pues estamos participando en esta cátedra Problemas Agrarios Colombianos. Esperamos que la audiencia pues tenga oportunidad de debatir con profundidad estos temas tan importantes que tenemos en cuenta para nuestra cátedra de problemas agrarios colombianos. Entonces, para contextualizar la presentación del día de hoy, he preparado estas diapositivas que nos muestran la dinámica del sector. Entonces vamos a mostrar inicialmente unos indicadores de la evolución de la agricultura colombiana entre 1975 y 2018. Para ello vamos a hablar inicialmente de qué ha venido ocurriendo con la pobreza rural y vemos cómo la pobreza rural pues, se veía desde el año 1970 en unos porcentajes bastante altos, superiores al 90%, pero paulatinamente los indicadores han venido bajando y supuestamente hoy debemos andar por el orden del 36%. 36% entonces de los habitantes que habitan en el campo son pobres. Por otra parte, vamos a ver lo que ha pasado en esta línea violeta con la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto. Vemos que por 1970 era alrededor del 20% y hoy día ha descendido hasta el 6.5%, siendo que en el 2005 todavía era superior al 10%, es decir, en los últimos 5 años hemos tenido un descenso muy fuerte. No necesariamente porque la agricultura haya perdido, digamos, su dinámica en términos de su productividad, sino porque las políticas del gobierno han privilegiado otros sectores como el sector financiero, el sector minero, ¿sí? Que se han vuelto los sectores que han dinamizado la economía en los últimos años. De otra parte, vemos aquí en azul lo que ha pasado con la población rural en comparación con la población total de Colombia, ¿sí? Para 1970 la población rural era el 45% del total, eso ha venido disminuyendo, ¿cierto? Hasta prácticamente llegar en el 2005 a un poco más cerca del 25% y hoy día, en 2018, con el último Censo Nacional de Población y Vivienda, estamos hablando de un 22.7%. Otro indicador muy importante es el índice de Gini. El índice de Gini nos mide la desigualdad. Entonces vemos que la desigualdad en los años 70 era cercano al 45%. Ese índice de Gini ha ido en aumento hasta llegar a cerca del 50%, donde en 2017 todavía prácticamente se mantiene ese índice. Estamos hablando del índice con relación al ingreso. Con relación a otros factores que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la tenencia de la tierra, ese índice se ha elevado notoriamente, llegando a cifras escandalosas superiores al 80%. Por otra parte, hablando de la población, esta gráfica nos muestra, nos compara lo que es en verde la pirámide del Censo Nacional Agropecuario de 2014, con el censo de 2005, que por este lado muestra qué pasa con las mujeres, aquí con estas colores, color fucsia, y por este lado muestra los hombres. Entonces es importante ver primero que la pirámide se transformó, es decir, que hoy día tenemos menos niños que lo que tuvimos en el 2005. Pero por otro lado, vemos que en comparación con 2005, en 2014 encontramos franjas de edades donde vemos que ha habido una disminución importante de la población de hombres, especialmente, estamos hablando de menores de 30 años, ha habido una población sustancial, y de mujeres a partir de los 14 años. Eso nos muestra que de alguna manera pues hay un éxodo y efectivamente el Censo Nacional Agropecuario nos dice que de los municipios rurales que tiene el país, 450 de ellos han disminuido su población total y esa disminución se debe sobre todo a la disminución de jóvenes. El índice de pobreza multidimensional pues nos muestra
pues una disminución entre 2005 y 2014, entendiendo pues que en 2014 se habla de pobreza multidimensional, es decir que aunque la gente viva precariamente, se les suma como condiciones de mejoría el hecho de tener mayor cobertura a la salud, o más cobertura a la educación, o más cobertura a la comunicación hoy día con el tema de los celulares. Eh, del total del área rural dispersa, el 50.6% corresponde a bosque natural, es decir, toda el área del país son 1.150 millones de hectáreas, y se habla entonces que de esa área el 50.6% corresponde en lo que llamamos área rural dispersa, llamamos bosques naturales, el 40.6% al sector agropecuario, un 7.2% a el sector no agropecuario. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué pasa con este sector agropecuario. Entonces, de ese sector agropecuario, el 80.5% se destina a pastos. ¿Sí? O sea, casi 37 millones de hectáreas tenemos hoy en pastos. Mientras que apenas 8.7 millones se destinan a actividad agrícola. Cuando hablamos de pastos hablamos también de ganadería, ¿no? Y del total del área para uso agrícola, la mayoría, ¿cierto? Se destina a cultivos, el 82%, y una poca área queda en descanso y barbechos. Y de esa área de cultivos, ¿sí? Casi el 75% son cultivos permanentes, mientras que cultivos transitorios son apenas el 16%. Cultivos permanentes son aquellos cultivos que duran más de 3 años para obtener una cosecha, o 2 años. Entonces allí está desde el café, la palma, ¿sí? Los bosques, las plantaciones forestales, mientras que los cultivos transitorios son aquellos que duran menos de un año. Entonces hablamos de la papa, ¿sí? Bueno, hay una discusión si el banano entra allí, son 18 meses, ¿sí? Todas las verduras, ¿sí? O sea, lo que más lo que más consumimos en nuestra canasta familiar. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta de lo que ha sido, digamos, la evolución de la agricultura es el peso del impacto que produce la agricultura en el agua. La agricultura depende del agua y requiere cantidad y requiere muy buena calidad. Entonces, esa huella, a través de la huella hídrica podemos medir esos impactos. Entonces aquí tenemos lo que pasa con la huella hídrica verde, que es el agua que consume los cultivos a través de la transpiración, la toma del agua vía raíces, la transpiración y la evaporación, ¿no? Siendo que 4 cultivos, café, plátano, maíz y caña de azúcar, prácticamente consumen más del 50% de la huella hídrica verde. En cuanto a la huella hídrica azul, que es el agua que va por las corrientes subterráneas, las quebraditas, los lagos, las lagunas, etc., tenemos que 5 cultivos, el arroz, la palma africana, el maíz, la caña de azúcar y la yuca, consumen más del 70% del agua superficial. Y en cuanto al agua, a la huella hídrica gris, es decir, los impactos, cómo la agricultura devuelve el agua pero contaminada, el café sigue siendo el cultivo que más impacto produce, es el responsable del 55% de esa agua, el arroz del 19%, el maíz del 11% y la papa del 7%. Bueno, entonces vamos a parar por ahí un momento, mientras que